Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver lo que es la lingüística y sus ramas. Bueno, miren, para que no sepa, la lingüística es como una materia, por decirlo de cierta forma, de la escuela. Es como decir, no sé, matemáticas, historia, biología, etcétera. O sea, es una ciencia más. ¿Ok? Que esta ciencia se encarga del estudio del lenguaje, como su nombre lo indica. Ahora, así como todas las materias pues tienen sus ramas, por ejemplo, matemáticas tiene la aritmética, la álgebra, geometría, etcétera. O por ejemplo, la física tiene la mecánica clásica, termodinámica, óptica, etcétera. Lo mismo aplica con la lingüística, también va a tener pues sus ramas, que van a ser 6 ramas, que son las que tenemos aquí en pantalla. La pragmática, semántica, sintaxis, morfología, fonología y fonética. Ahora bien, fíjense, las personas que estudian matemáticas se les conoce como matemáticos, ¿verdad? O los que estudian física, pues se les conoce como físicos. La gente que estudia lingüística se le conoce como lingüistas. Y una cosa que quiero aclarar de esto es que la gente que es lingüista, no necesariamente quiere decir que sabe varios idiomas, ¿ok? Porque es un error muy común de la gente pensar eso, que una persona que es lingüista va a saber, no sé, 2, 3, 4, 5 idiomas. Y no. ¿Ok? No necesariamente tienes que ser bilingüe o políglota, puedes únicamente saber tu idioma natal, en este caso, por ejemplo, español, y pues ser lingüista, ¿ok? Eso se los aclaro porque veo que mucha gente piensa eso. Y bueno, vamos a ver, les digo, vamos a ver de forma general en este video en qué consiste cada rama de la lingüística, de estas 8 ramas. Bueno, chicos, vamos a verlas de abajo para arriba, aunque perfectamente las podríamos ver al revés, ¿verdad? O desde el medio. Este, el orden realmente, pues no importa mucho que digamos. Bueno, chicos, primero tenemos la fonética. La fonética es la que se encarga principalmente de las articulaciones para producir sonidos, ¿ok? O sea, en otras palabras, es la que se encarga de cómo ustedes tienen que mover sus articulaciones, por ejemplo, la mandíbula, que tanto tiene que estar abierta, cerrada. No nada más articulaciones, también, por ejemplo, la lengua, en qué posición tiene que estar, si detrás de los dientes, enfrente, atrás, etcétera. Cómo ustedes sacan el aire, entre otras cosas, ¿ok? Es básicamente la que se encarga de ver cómo funcionan los órganos para producir un sonido, ¿ok? Aquí como quieras se los tienen en pantalla ahí, pues, la definición. Vamos a tener ahora 3 tipos de fonética, ¿ok? O la fonética se divide en 3 partes. La articulatoria, que es la que más nos interesa cuando ustedes quieren aprender un segundo idioma, especialmente el inglés. La fonética acústica y la fonética auditiva o perceptiva. Estas últimas dos, chicos, la verdad, a la hora de aprender inglés, no, pues no son tan relevantes. La más relevante suele ser esta, la articulatoria. ¿Ok? De ver cómo se producen los sonidos, cómo tienes que poner tu lengua para decir la S, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, ejemplos. Un ejemplo, chicos, donde ustedes utilizan la fonética sería, por ejemplo, cuando, no sé, imagínense que están con una persona que está aprendiendo español. Por ejemplo, un gringo, ¿verdad? Que está aprendiendo español. Y en lugar de decir carro, dice carro. Oh, me compré un carro. Y ustedes le dicen, no, no es carro, es carro, carro. Bueno, desde el momento, chicos, que ustedes corrigen a alguien, por ejemplo, ahí ustedes están utilizando fonética, ¿ok? Sin darse cuenta, están entrando en esa rama, ¿ok? Desde el momento que ustedes corrigen a alguien o le enseñan a alguien a pronunciar una palabra o o alguna letra en específico, ahí ustedes están utilizando la fonética. A lo mejor nunca se han dado cuenta, pero pues ahí está. Ahora bien, fíjense, el inglés, chicos, es un idioma fonético. ¿Por qué decimos que es fonético? Porque la fonética es muy importante a la hora de aprender inglés, muy, muy, muy importante. De hecho, si ustedes se meten a cualquier curso de inglés, muy probablemente tengan un semestre o un mes o no sé, donde van a ver fonética sí o sí, ya sea al principio, al final del curso o a mediados, no sé, ¿verdad? Pero de que van a ver fonética, muy probablemente vean fonética si están estudiando inglés. Por otro lado, otros idiomas, como por ejemplo el español, chino, japonés, etcétera, la fonética pues no es tan relevante. O sea, sí está, todos los idiomas tienen fonética, pero pues no le dan la misma importancia. Por ejemplo, en español, la fonética no es tan relevante como en el inglés.
O sea, si ustedes se metieron en una escuela a aprender español como segundo idioma, muy probablemente no vean mucho fonética, como en el inglés. ¿Por qué? Porque el español es un idioma alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfoca más en el alfabeto. O sea, si ustedes saben leer el alfabeto o el abecedario, pues van a poder producir prácticamente los sonidos. ¿Por qué? Porque el español se lee como se escribe. Así no hay mucha diferencia entre cómo se lee y cómo se escribe. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el chino. El chino, a pesar de que también tiene fonética, decimos que es más un idioma tonal. O sea, que depende del tono de cómo tú dices las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo decir ma a ma. Ok, son cosas totalmente diferentes. Otro ejemplo, el japonés decimos que es un idioma silábico. De igual manera también tiene fonética, pero no se enfoca tanto en eso, sino en el silabario que ellos tienen. ¿Ok? Entre otros idiomas, ¿verdad? Cada uno se enfoca en cosas diferentes. Pero el inglés, como les digo, es un idioma fonético. Por eso, siempre van a escuchar la fonética, la palabra fonética cuando ustedes estén estudiando inglés. Después, chicos, tenemos lo que es la fonología, que si se fijan se parece mucho a la palabra fonética. Las dos empiezan con la palabra fono. Fono, chicos, quiere decir sonido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues se encargan del estudio del sonido, de los idiomas. Por eso se llaman así. Otra cosa que también me gustaría decirles es que si se fijan, estas dos son hermanitas, los dos de abajo, pero de igual manera las dos del medio son hermanitas y las últimas dos de arriba pues también son hermanitas, ¿ok? Estas seis tienen que ponerlas en pares de dos en dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque se parecen entre sí, esta con esta y esta con esta. Se medio parecen ahí. Y bueno, ¿qué es la fonología? La fonología, chicos, es la que se encarga de diferenciar los sonidos, ¿ok? Ya cuando produces el sonido, acá en la fonética, pues ya tienes que saber diferenciar algunos sonidos que se parecen. Acá, miren, acá les voy a poner la definición, ahí por si gusta leerla, pero se les voy a explicar con mis palabras. Para que no se escuche tan leído lo que les digo. Bueno, como les digo, la fonología se encarga de diferenciar palabras que son muy parecidas en un idioma. Eso es la fonología. Por ejemplo, no es lo mismo decir papa a papá, ¿ok? Si yo te enseño la diferencia, o cualquier persona te enseña la diferencia, o tú le enseñas la diferencia a alguien entre papa y papá, ¿ok? De saber distinguir los sonidos y el significado y todo eso, bueno, ahí ya sería el campo de la fonología, ¿ok? Otro ejemplo, no es lo mismo decir beat a beat en inglés. Igual, si yo te explico qué quiere decir una y qué quiere decir la otra y cómo se pronuncia una y cómo se pronuncia otra y así, pues ahí entraríamos, igual, en la fonología. O por ejemplo con el chino, como les decía hace rato, no es lo mismo decir a ma, ¿ok? Si yo te enseño a diferenciar la pronunciación, bueno, en este caso la entonación, si yo te enseño qué significa cada cosa, de igual manera ahí ya entraría la fonología. Y pues es eso. No hay mucho que decir sobre esta parte de la lingüística. Es importante en el inglés, a la hora de aprender inglés, pues sí, más o menos. Especialmente con algunas cuantas vocales, consonantes y todo eso. Sí es algo importante. De hecho, estas dos se suelen enseñar al mismo tiempo. La fonología y la fonética. Cuando tú estás aprendiendo fonética, normalmente va de la mano con la fonología. De forma indirecta. Bueno, veamos los siguientes dos hermanitos. Vamos a empezar ahora con la morfología. La morfología, chicos, es la que se encarga de estudiar la forma, ok, morfología, forma, se parecen las palabras, la forma interna de las palabras. Eso vendría siendo la morfología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a agarrar una palabra, X palabra, y va a tratar de descomponerla para ver, pues, qué significa cada cosita, así, ¿verdad? Ahí también entra lo que es la etimología. Este, y todo eso. Bueno, aquí como quiera se los dejo en pantalla. No es muy difícil de entender. Por ejemplo, un ejemplo de morfología sería en español. Por ejemplo, los verbos que terminan en ando, endo, pues son gerundios. Caminando, corriendo, etcétera. Bueno, eso sería morfología. En inglés sería, por ejemplo, bueno, lo mismo. O sea, cuando un verbo termina en ing, decimos que son gerundios también. No siempre,
pero bueno, casi siempre decimos que son gerundios. Bueno, todo eso, chicos, sería morfología. Ahora, ¿cuándo ustedes utilizan la morfología sin darse cuenta a lo mejor? Bueno, cuando ustedes, chicos, aprenden una palabra, ya sea en español o en inglés o en cualquier idioma, bueno, desde ese momento, chicos, ustedes ya están empezando a ver, así muy por encimita, lo que es la morfología, ¿ok? A lo mejor no la están desmenuzando la palabra, pero con el simple hecho de que ustedes aprenden una palabra nueva, vocabulario nuevo, ahí ustedes ya están empezando a rozar lo que es la morfología, así, están rascando así por encimita lo que es la morfología. Después, chicos, tenemos el sintaxis. El sintaxis, así en resumen, es básicamente el que se encarga de las oraciones, así de estudiar las oraciones, cómo se acomodan las palabras para formar oraciones. Eso es el sintaxis. Que, por cierto, dice, fíjense, parece mucho a la palabra, a la palabra cinta, ¿ok? O sea, pegar. ¿Qué hace la cinta? Pega, ¿ok? ¿Qué es lo que pega? Pues las palabras. Entonces, eso es lo que de eso es lo que se encarga el sintaxis. De estudiar el orden de las palabras en los idiomas, ¿ok? En las oraciones. Ahora bien, el español, chicos, no es tan, estricto en el orden de las palabras. Las podemos cambiar libremente, no hay tanto problema. Pero en inglés sí es muy importante seguir el orden establecido, ¿ok? De las estructuras, oraciones. Estructuras es lo mismo, ¿verdad? Cuando diga, bueno, en lugar de oraciones a veces digo estructuras. Cuando diga estructuras me refiero a las oraciones. Bueno, entonces, les digo, en inglés es muy importante seguir el orden que se enseña, ¿ok? Es como las matemáticas. En las matemáticas, no puedo, o sea, lo ideal es decir 2 por 2 4, ¿verdad? No podemos decir eh, por 2 4 2 no, ¿verdad? No tiene sentido. Tiene que tener un orden. Bueno, lo mismo aplica pues en el lenguaje, especialmente en el inglés. Tiene un orden, pero les digo, en español ese orden pues es más flexible, lo podemos modificar, pero en inglés recuerden que no. Ahora, chicos, si ustedes se fijan aquí en la imagen, aquí al ladito dice gramática, al lado del sintaxis y la morfología. ¿Por qué? Porque pues la gramática es básicamente eso, el sintaxis y la morfología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al momento, chicos, de que ustedes, bueno, como les había dicho acá anteriormente, en el sintaxis y la morfología, al momento de que ustedes aprendan alguna palabra, alguna estructura gramatical, o sea, oraciones, o que aprendan, bueno, ya sea que aprendan, lean, escuchen, digan, etcétera, ya sean palabras u oraciones, ya están entrando en el área de la gramática. Ok, no importa si es su idioma materno o es otro idioma. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando y ya estoy utilizando gramática, ahorita, en este momento. Este, Ustedes ya están viendo gramática porque me están escuchando, ¿ok? Están escuchando lo que yo digo. Ya es gramática. Aunque no sea, o sea, aunque yo esté hablando del clima, este, ustedes ya están viendo gramática por encimita, pero lo están viendo. ¿Por qué? Porque, pues, la gramática se manifiesta desde el momento de que ustedes empiezan a comunicar prácticamente y empiezan a aventar sonidos, a escucharlos o a aprenderlos. Les comento esto porque mucha gente, chicos, piensa que la gramática nada más es ver puras reglas gramaticales en un pizarrón en una escuela, pero no. La gramática empieza desde el momento de que ustedes hablan, ya sea en su idioma materno, como les digo, o en cualquier otro idioma, que lo estén aprendiendo así. Y bueno, yo les comento todo esto, chicos, porque es muy común ver, bueno, por lo menos yo lo veo mucho, que muchas escuelas y alumnos satanizan mucho la gramática, piensan que es algo malo. Dicen cosas, por ejemplo, los alumnos como, no, a mí la gramática me revuelve, me aburre, etcétera. O los alumnos, digo, pero no los maestros, escuelas, dicen cosas como, no, nosotros no enseñamos gramática, aburrida, que no sé qué. Bueno, eso pasa, chicos, porque todo el mundo piensa que la gramática nada más son reglas gramaticales, como les digo, que se ven en el salón y así, pero no. Como les había comentado hace un momento, pues se encuentra presente la gramática desde el momento que empezamos a producir, aprender o escuchar, ya sea palabras u oraciones.
Entonces, pues, para que tengan en cuenta, chicos, que pues la gramática siempre está presente y ya no la odien tanto. Y bueno, por último veamos los dos hermanitos que quedan, la última parejita que sería la pragmática y la semántica. Vamos igual, a empezar por la de abajo, por la semántica. ¿Qué es la semántica? Bueno, la semántica, chicos, vendría siendo la rama de la lingüística que se encarga de ver el significado literal de las palabras u oraciones. Eso es la semántica, así de fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú hablas, escuchas a alguien, o lees algo así de forma literal, allá entra lo que es la semántica. También aplica, por ejemplo, cuando tú buscas una palabra en un diccionario. Ese sería, de hecho, el claro ejemplo donde ustedes utilizan las semánticas sin darse cuenta, cuando buscan palabras en los diccionarios para buscar su significado literal. Por ejemplo, cuando buscan la palabra sol, y leen de que el sol es la estrella luminosa que se encuentra en el cielo, bla, bla, bla. Bueno, ahí están utilizando ustedes lo que es la semántica. Ahora, aquí quería agregarles algo. Lo que es el español, tenemos la RAE, el diccionario como que más importante que todo mundo busca cuando tiene alguna duda de alguna palabra, ¿verdad? Que quiere buscar su significado. Este, Hay un monopolio en el español. ¿Por qué? Porque todo el mundo le hace caso nada más a ese diccionario. Lo que dice la RAE como que eso es, así. Cosa contraria en el inglés no existe un monopolio en los diccionarios. O sea, pueden como que buscar en diferentes diccionarios muy buenos. Eso es lo que tiene el inglés en cuanto a los diccionarios. Bueno, eso nomás se los quería comentar porque yo veo que todo el mundo ve a la RAE como la gran eminencia, pero hay muchos diccionarios también muy buenos. Pero bueno, continuemos con la siguiente rama. Por último, chicos, tenemos lo que es la pragmática, la cual se va a encargar de ver el significado por contexto de las palabras u oraciones. Aquí, chicos, pues básicamente cuando hablamos de forma figurativa, cuando hablamos de forma no literal, ahí, chicos, es cuando ustedes están utilizando, pues, la pragmática. Cuando hablan de forma irónica, por ejemplo, exagerada, este, ahí estaría entrando la pragmática. El significado, chicos, de lo que ustedes digan se va a entender por el contexto. Por poner un ejemplo, si yo les digo, si voy con ustedes al cine y les digo, ay, me dormí en la película, literal. Pero ustedes literalmente estaban conmigo en la película y no vieron que me dormí. Ustedes van a entender que pues a lo que hago referencia no es que me haya dormido literalmente, sino que este solamente estoy diciendo que la película pues estaba bien aburrida. Que por cierto, la palabra literal ya no significa literalmente, literal, sino que también significa pues lo opuesto, ¿verdad? O sea, algo figurativo. Pero bueno, a lo que voy es eso, chicos. Cuando ustedes hablan de forma exagerada, y así, ahí ustedes están utilizando lo que es la pragmática. Están hablando desde un punto de vista pragmático. Si dicen las cosas tal cual son, estarían hablando desde un punto de vista semántico, ¿ok? Por significado. Ok, cuando ustedes dicen algo que es así tal cual, es semántica, y por otro lado, cuando dicen algo que hace referencia a otra cosa que nada que ver, ahí estaría entrando lo que sería la pragmática. Y bueno, aquí, chicos, quería agregar unas cuantas cositas de estos dos últimos. Bueno, una de ellas sería, por ejemplo, que si se fijan, la pragmática, o sea, la de arriba, depende principalmente de nosotros, de las personas, del ser humano. Por otro lado, la semántica, pues depende un poquito más de diccionarios y todo eso, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, chicos, el que se encuentra arriba es el ser humano por encima de los diccionarios. ¿Por qué les comento esto? Porque mucha gente piensa que lo que dicen los diccionarios así es. Pero déjenme les digo una cosa, no. Los diccionarios lo que hacen es describir el idioma, ¿ok? El lenguaje. Los diccionarios decimos que son descriptivos, ¿ok? Ellos describen cómo es el lenguaje, no ordenan cómo es el lenguaje, son cosas diferentes. Una cosa es ordenar y otra cosa es describir. Mucha gente piensa que los diccionarios ordenan el lenguaje, o sea, que se encuentran por encima del ser humano, pero no. Ellos no mandan, los que mandan son las personas, nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el día de hoy, el día de mañana,
la gente empieza a cambiar el significado de alguna palabra, pues el diccionario, como describe, tiene que adaptarse a lo que dice el ser humano. Por ejemplo, la palabra literal. Literal antes significaba pues algo literalmente, ¿verdad? Hoy en día, chicos, ese significado ya bueno, no cambió, sino que ya se le agregó un nuevo significado, que es cuando hablamos de forma pues no literal, de forma figurativa. Ese sería un claro ejemplo de cómo ahora, cómo una palabra evolucionó, por así decirlo, cambió. Recuerden, chicos, que el lenguaje es como un monstruo, por así decirlo. Es un monstruo que está evolucionando constantemente. Nosotros, chicos, no hablamos igual hoy que hace, no sé, hace 20 años. Por ejemplo, no muy lejos, ¿verdad? Hace 20 años no existía, por ejemplo, la palabra bullying. No existía la palabra hate. Aquí, por lo menos acá, bueno, sí existía hate allá en Estados Unidos, ¿verdad? En el inglés, pero acá no se utilizaba. No existía la palabra bullying, por ejemplo. Entonces, les digo, el lenguaje, chicos, es un monstruo que está cambiando constantemente, ¿ok? No es algo fijo. Por eso ahorita, por ejemplo, está eso lo del lenguaje inclusivo. Mucha gente está en contra del lenguaje inclusivo. Otro tema de debate, por cierto. Mucha gente está en contra del lenguaje inclusivo. De que amigues, así por un ejemplo, amigos, amigues. Mucha gente dice, ah, no, es que no deben de cambiar el lenguaje, que no sé qué. Pero de igual manera la gente no se da cuenta, chicos, que el lenguaje constantemente está cambiando, nada más que no se suelen dar cuenta. Antes, por ejemplo, no existía la palabra Facebook. Todo el mundo utiliza esa palabra. Este, hace 30, 40 años no existía esa palabra, Facebook, y ahorita ya todo el mundo la utiliza de forma cotidiana. El lenguaje empezó a cambiar. ¿Ok? Y siempre ha cambiado y siempre va a seguir cambiando. Una pregunta, ¿por qué si el lenguaje siempre está cambiando constantemente, por qué hay mucho rechazo con el lenguaje inclusivo de hoy en día? Bueno, miren, ahí les va dos motivos. El primer motivo sería porque normalmente el lenguaje siempre cambia de forma, pues, natural, de forma orgánica, o se hace sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te fuerza a hacer algo? Pues hay rechazo, ¿no? Ese sería un motivo. Y otro motivo sería porque, pues, normalmente la gente que está tratando de imponer eso, pues es gente que nadie quiere. Bueno, mucha gente no quiere a ese tipo de personas que quieren imponer ese lenguaje. Entonces, si tú le sumas a que la persona que te lo está imponiendo no la quieres y aparte que es algo forzado, cuando algo es forzado, pues suele haber rechazo, pues por eso mucha gente rechaza pues ese tipo de lenguaje. Pero como les digo, el lenguaje en sí siempre está cambiando, o sea, el cambio no está mal. En este caso lo que está mal pues es el contexto en el cual nos encontramos. Pero pues como les digo, siempre va a haber cambios en el lenguaje. Bueno, es una cosita que les quería comentar en cuanto a estas dos. La pragmática, chicos, es la que manda, o sea, hace el ser humano, y no tanto la semántica. Podríamos decir que la semántica sería un 20% del lenguaje y el otro 80% sería del ser humano. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, dijimos que la fonética es la que se encarga de ver cómo tienes tú que poner tus labios, tu lengua, tu mandíbula, etcétera, para producir, pues, sonidos, ¿verdad? Después la fonología es la que se encarga de diferenciar sonidos. ¿Ok? Que no es lo mismo decir, por ejemplo, papa, papá. La morfología es básicamente cuando tú aprendes vocabulario, así en resumen. El sintaxis es cuando tú aprendes el orden de las palabras. Eso vendría siendo el sintaxis. Estas dos juntas conforman lo que es la gramática. Que la gramática no nada más son las puras reglas gramaticales, sino que pues son más cositas, como ya vimos. La semántica sería el significado literal de las cosas, ya sea palabras o oraciones. Y por último, la pragmática sería el significado por contexto de las palabras u oraciones. Ese sería pues prácticamente un resumen, chicos, de lo que son las ramas de la lingüística. Ahora, chicos, hablemos de la lingüística, o sea, del lenguaje, pero de una forma un poquito más general. Bueno, miren, aquí unas cositas que les quería decir serían las siguientes. Bueno, chicos, lo primero que les quiero comentar es que el objetivo principal del lenguaje va a ser la comunicación. ¿Ok? Ese es el objetivo principal de cualquier lenguaje, de cualquier idioma, ya sea español, inglés, japonés, chino, no importa. Ahora,
si se dan cuenta, el que más se encuentra acerca del lenguaje va a ser el contexto. ¿Ok? El contexto, chicos, nos va a ayudar mucho a darnos a entender, ¿ok? A comunicarnos. Por eso mucha gente considera que el contexto pues es muy importante. Yo considero que ayuda, desde mi punto de vista sí ayuda, no lo más importante, pero sí ayuda. Ahorita vamos a hablar de cuál es el más importante de todos. Más adelante hablamos de eso. Pero bueno, entonces, el contexto, chicos, les va a ayudar mucho, a comunicarse. Así no importa, chicos, que ustedes digan palabras mal o oraciones mal. Lo importante es darse a entender. Por ejemplo, si yo les digo, si ustedes me dicen a mí, oye, vamos al cine, y yo les digo, no quiero ir. Ahí ustedes me entendieron perfectamente que dije, no quiero ir, aunque no lo haya dicho bien. ¿Por qué me entendieron? Por el contexto. Otro ejemplo, si yo les digo, vente, vamos para allá, vente, vamos para allá, vente, vamos para allá, vente, vamos para allá. Ahí, chicos, ustedes me entienden que estoy diciendo, vente, vamos para allá. ¿Ok? En lugar de decir para, digo pa, como quiera ustedes me entienden, vente, vamos para allá. Entonces, el contexto, chicos, sí nos va a ayudar mucho para darnos a entender, ¿ok? Para comunicarnos. Esa sería una cosa que les quería comentar, del lenguaje. Ahora bien, yo les comento todo esto, chicos, porque yo veo que mucha gente se frustra cuando está aprendiendo un nuevo idioma, inglés en este caso, y no pronuncia las cosas, pues, perfectamente, ¿verdad? Pero, como les digo, no es necesario que lo pronuncien perfecto porque al final de cuentas lo importante del lenguaje es darse a entender. Eso es lo importante, la comunicación. Entonces, no se me frustren, chicos, y en lugar de decir, no sé, how are you, dicen how are you. No pasa nada, o sea, no es como que vaya a explotar una bomba atómica o algo porque digan una palabra mal. Aparte, apenas están aprendiendo. No se exijan demasiado. Es como exigirle a un niño chiquito que está aprendiendo a hablar español que diga las cosas perfectamente. Pues no va a poder, ¿verdad? Apenas está empezando. Este, va a hablar mal y no por eso ustedes se van a enojar con el niño. Pero no, no se van a enojar con él. Bueno, lo mismo pasa aquí, no se enojen con ustedes mismos, por pronunciar las cosas mal. Ok, aprender un idioma, recuerden que requiere pues mucho tiempo. Ahora veamos, chicos, cuál de estas 6 ramas va a ser la más importante a la hora de aprender inglés. Bueno, miren, normalmente, chicos, las escuelas tradicionales se van a enfocar principalmente en la fonética, o sea, en tener una buena pronunciación. Si ustedes se meten a cualquier escuela tradicional, muy probablemente, no todas, pero muy probablemente, pues lo primerito que vean sea la fonética, ¿ok? Se van a enfocar en esta área, en la de abajo, para que pues pronuncien bien, pues, el inglés, ¿verdad? Lo que van a decir. Después tenemos las escuelas revolucionarias, las que te van a decir cosas como aprende inglés en 3 meses. Estas se van a enfocar principalmente en la pragmática, en la zona de arriba. ¿Por qué? Porque pues se van a pescar del contexto para que ustedes se dan a entender en el lenguaje. No importa que lo pronuncien a lo mejor las cosas pues no muy perfectamente, ¿verdad? Hay que las pronuncien medias mal. Para esas escuelas lo más importante pues es el contexto, darse a entender, aunque lo pronuncien mal. Por cierto, chicos, ahorita que toqué el tema de aprender inglés en 3 meses, quería darles mi punto de vista sobre este tema. Bueno, miren, mucha gente, muchos alumnos se preguntan si es posible aprender inglés en 3 meses. También muchas escuelas prometen aprender inglés en 3 meses. Ahora, ¿es posible aprenderlo, chicos, en este corto periodo de tiempo? Bueno, miren, mi respuesta es sí y no. ¿Por qué les digo que sí? Bueno, porque sí pueden hablar inglés en un corto periodo de tiempo. Sí es posible, ¿verdad? Darse a entender en el lenguaje en ese tiempo. Por lo menos cosas básicas. Por ejemplo, cuando van a algún restaurante, saludos y todo eso, ¿verdad? Pero no, ¿por qué? Porque el nivel que van a tener, pues no va a ser muy elevado, va a ser un nivel pues ahí bajo, ¿verdad? Van a hablar de cosas muy sencillas, muy básicas. Este, en un contexto, pues a lo mejor, bueno, sí, en un contexto pues muy limitado, ¿verdad? No van a tener mucha, pues, profundidad en sus conversaciones y todo eso. Entonces, les digo, sí se puede aprender inglés en 3 meses, pero pues no a un nivel elevado, un nivel pues básico. El ser bilingüe, chicos, va a ser algo muy ambiguo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no se sabe exactamente a partir de qué punto una persona es bilingüe o no lo es.
Y no me refiero a nivel alto, sino simplemente a ser bilingüe ya. O sea, a partir de qué punto una persona ya podríamos considerar que es bilingüe. Desde que sabe decir hello en inglés, desde que sabe decir que how are you, desde que sabe que 10 palabras, 50, 100, 200, 800. ¿Qué pasa si, por ejemplo, sabe, no sé, 2000 palabras, pero no sabe decir ni una oración? ¿Es bilingüe o no es bilingüe? ¿Qué pasa si sabe comunicarse pero pronuncia malas cosas? ¿Es bilingüe o no es bilingüe? Bueno, toda esta ambigüedad, chicos, del lenguaje, pues muchas escuelas se pescan de esto, ¿verdad? Para decirles que van a hacer, o sea, van a aprender inglés en 3 meses, van a hacer un B2, C1. Lamentablemente, chicos, muchas escuelas les prometen también eso, que van a, en un periodo de en un periodo corto de tiempo les van a prometer casi casi que van a hacer un B2, un C1. No se los dicen a veces, pero como que lo dan a entender. Y no les aclaran, chicos, pues el nivel que pueden llegar a tener, que ya les había comentado, ¿verdad? Pueden tener un nivel ahí, pues más o menos, pues darse a entender, ¿verdad? Cosas básicas. Pero de eso, hacer un nivel avanzado, pues no, que es lo que muchas escuelas, pues suelen hacer. Bueno, aunque bueno, todo esto ya sería tema de debate. También, y así. Chicos, ya vimos hasta el momento que pues mucha gente, muchas escuelas, personas, etcétera, se va a enfocar principalmente en la fonética, o sea, en tener una buena pronunciación, y va a haber gente que se va a enfocar más en el área de arriba, en la pragmática, o sea, en el contexto. Eh, a mí si me preguntan, chicos, si a mí me preguntan, para mí lo ideal es empezar por el medio, o sea, tener un término medio, por la semántica y por la morfología, o sea, aprender palabras y oraciones. Y meterle un poquito de las dos de lado, o sea, meterle un poquito de pues pronunciación ahí más o menos bien, no muy mala tampoco, ni muy buena ahí más o menos, y meterle un poquito de contexto también, o sea, que se den a entender también por el contexto que pues en el que se encuentran. Para mí, chicos, esto sería lo ideal si ustedes van empezando, ¿ok? Para mí en lo personal. Ya después, más avanzados, si son nivel intermedio o avanzado, se enfoquen principalmente en la fonética para que pulan lo que ya tienen. ¿Ok? Para mí la fonética, chicos, igual es mi punto de vista, ¿verdad? Para mí la fonética, chicos, sirve para pulir algo que tú ya tienes. Cuando tú ya tengas las bases del lenguaje, empieces a pulir. Yo por eso normalmente no recomiendo empezar por la fonética. Y ya lo otro, la pragmática, pues solita se va a dar. El contexto solito se va a dar. Cuando ustedes empiecen a mejorar ¿cómo se llama? Su inglés, pues ya el solito, el contexto, pues ahí poco a poco va a ir apareciendo. Esto, chicos, realmente no es necesario que ustedes lo estudien directamente, porque pues se va dando, ¿verdad? Bueno, esto es mi opinión. Sí, van empezando, empiecen por esto. Semántica y morfología, aprendan vocabulario, oraciones y métanle un poquito de buena pronunciación. Tampoco se claven mucho y pues el contexto, pues ahí poquito, ahí solito, perdón, va a ir saliendo, sin que ustedes se den cuenta. Y contestando la pregunta inicial, chicos, de cuál era la mejor rama para aprender inglés, bueno, miren, realmente todas son y al mismo tiempo no son importantes. Como les había dicho anteriormente, todas están íntimamente relacionadas y pues todas son importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa, chicos, por dónde empiecen ustedes a aprender inglés, ya sea por la fonética, por la pragmática, si quieren empezar escuchando podcasts, aprendiendo vocabulario, etcétera. No importa. Lo importante aquí, chicos, es empezar y ser constante. Mucha gente empieza pero no es constante y viceversa. Mucha gente es constante pero le cuesta mucho trabajo empezar las cosas. Esos son dos factores a tomar en cuenta. Bueno, de hecho hay más. Por ejemplo, otro factor a tomar en cuenta sería el método que se utiliza. Recuerde que tenemos pues dos tipos de métodos, los métodos buenos y los malos. No va a ser lo mismo, por ejemplo, aprender, no sé, por ejemplo, fonética con un método bueno a hacerlo con un método malo. Ahora, ¿cómo saber cuando un método es bueno o malo? Bueno, miren, la verdad no hay una respuesta así tal cual. Va a depender de varias cosas. Por ejemplo, una de ellas es que pues veas resultados en el método y otras que te guste. Normalmente cuando un método te gusta, sueles ver resultados. Por ejemplo, el método puede ser el mejor del mundo, pero si a ti no te gusta, pues muy probablemente no veas resultados. Y viceversa, puede ser un mal método, pero si a ti te gusta, pues a lo mejor vas a ver más resultados que con el método mejor del mundo, que no te gustó. Entonces ahí pues tendrían ustedes que checar esas dos cosas. Que les guste y
y bueno, ya eso les va a llevar a los resultados. No va a haber un método así, mágico. Ahí sería cuestión de que ustedes, pues como les digo, vayan probando, ¿verdad? Cuál es el método que más se acomoda a ustedes y así. Y bueno, chicos, vamos a tener obviamente más factores a tomar en cuenta. El lenguaje es algo muy complejo, a la hora de aprenderlo y así. Pero pues para no hacer el video tan largo, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Estos son los básicos, los factores básicos. Obviamente hay más, les digo. Y bueno, chicos, ya para finalizar, nada más comentarles algo. Esto último ya. Fíjense, a la hora de aprender inglés, vamos a abordarlo de dos, puntos de vista, desde la teoría y desde la práctica. Los dos chicos son importantes. Mucha gente piensa que la teoría pues no es tan importante, pero pues sin la teoría no pueden practicar. Pasa lo mismo que pasaba con las ramas, ¿verdad? De la lingüística que les comentaba ahorita. Las dos son importantes al final de cuentas. Y pues son complementos entre sí. Porque pues si ustedes no saben la teoría, pues cómo van a practicar, ¿verdad? Ahora bien, la teoría yo la recomiendo que pues la obtengan en videos o en libros, de preferencia en videos. Traten de ver videos como por ejemplo en el que estamos ahorita, pues es un video en el que ustedes aprendieron algo de teoría. Y pues la práctica traten de meterse pues a alguna escuela o algún curso. En las escuelas, chicos, pues es, bueno, en teoría se enfocan más en la práctica. Digo en teoría porque pues hay escuelas que se enfocan más en la teoría. Pero bueno, procuren buscar una escuela que tenga mucha práctica para que pues practiquen lo que vieron en los videos. Por ejemplo, si van a ver un tema en la escuela, en el curso, pues traten de ver un videíto de unos 5 o 10 minutos antes de ver ese tema al día siguiente. Traten de adelantarse. Bueno, son los consejos que yo les doy, ¿verdad? Y bueno, chicos, vamos a dejar el video hasta aquí porque si no nunca acabo. Esta sería pues la introducción a la lingüística. En los próximos videos, chicos, vamos a ver las ramas un poquito ya más a detalle, especialmente de las primeras cuatro, de la fonética, fonología, morfología y sintaxis. De las últimas dos, chicos, de la pragmática y de la semántica, pues no creo hacer videos porque pues no es algo que se pueda enseñar en algún curso o videos así. Pero las primeras cuatro sí. Estas son las que vamos a estar viendo más a detalle. Todos estos videos, tanto estos como cualquiera que vean, se enfocan principalmente en la teoría. Si quieren la práctica, como les digo, pues métanse a algún curso, alguna escuela o pues de forma autodidacta, ya como ustedes ahí vean. Y bueno, chicos, esto sería todo. Paso a retirarme y nos vemos hasta la próxima. Bye.